Y bueno, ya conversamos con quien es el candidato a rector, insistimos, está en el área de planeamiento, conversamos con quien es la secretaria general de aquellas del personal justamente no docente, y en esta oportunidad convocamos a una estudiante, ¿no? Que no solamente es estudiante, sino que a partir de ahora es quien va a representar a todos los estudiantes y que en realidad ya hace poquito fue electa y a partir de ahora empieza a representar justamente a todos los estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue. Estamos hablando de Zoe Estigarribia, a quien a esta hora le damos la bienvenida a No La Ven. Zoe, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida a No La Ven. Bruno y Nati te saludan. Hola, buen día, ¿cómo andan a Buen todos y día, todas? Zoe. Muy bien, bueno, primero que nada, felicitaciones. Muchas gracias. Sí, fue hace poquito, así que nos estamos Estrenando. adaptando, digamos. Muy bien, sos joven, ¿cuántos años tenés, Zoe? Tengo 23 años. 23. ¿Y cómo llegó esta posibilidad de pensar en asumir este cargo que hoy estás asumiendo? Bueno, llegó un poco charlando con los compañeros, en realidad. Ujú. Yo ya venía siendo vice con Joaquín y en realidad yo pensaba que ese era el aporte que iba a tener y demás. Y bueno, y surgió la posibilidad de que vaya yo, de que podamos construir una federación donde haya compañeros de otros lugares, que no sea siempre de Neuquén, así que bueno, eh, le mandamos para adelante y hubo consenso en general también, así que eso también muy contenta de que los compañeros hayan accedido, que me hayan bancado y que haya podido quedar en la presidencia. Zoe, ¿qué carrera estudias? Bueno, yo estudio ciencia política. Ujú. Estoy ya cursando lo último, ya con algunos finales y la tesis. Ay, qué Qué, momento. qué- qué- qué 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 momento. parte esa, ¿no? Dentro del estudio. Qué hermoso igual. Sí, totalmente. Qué hermoso. Ahora, Zoe, ¿cómo estás atravesando como estudiante esta situación que están viviendo todas las universidades? Se da esta cuestión como en toda nuestra República Argentina, la grieta se da en todos lados, ¿no? Las Ujú. divisiones. ¿Cómo lo vivís vos con tus compañeros? Porque seguramente las distintas medidas de fuerza que van tomando los docentes, no docentes, que van limitando el acceso a las clases, hay seguramente un sector que acompaña y entiende el verdadero reclamo de los docentes y no docentes, pero debe haber otro sector al cual no le importa mucho y seguramente lo único que pretende justamente, y está bien, ¿no? Tener clases. ¿Cómo lo vivís vos internamente? ¿Cómo lo viven ahí dentro de la facu? Bueno, sí, es un tema que tiene todas sus miradas y cada uno tiene su postura. Sí, es una realidad, la mayoría se ha sumado, digamos, a las distintas actividades, que ha estado presente, digamos, en todos los tipos de acciones que hemos hecho. Y bueno, sobre todo las marchas, creo que la mayoría de compañeros y compañeras se han sumado sobre todo a marchar. Para nosotros eso es re importante. Para mí es importante que la mayoría de compañeros tengan la información. Algo que hemos hecho mucho es, bueno, charlar con cada uno, pasar por las aulas, charlar en el pasillo. Y así se fueron sumando. Sí, sí, lo que veo es que en contraposición a las primeras acciones, hoy hay otra mirada de muchos estudiantes que tal vez en otro momento no hubieran participado. Ujú. Y eso hay que recalcarlo porque habla un poco también de que todos estamos viviendo una situación económica bastante compleja y que empieza a reflejarse mucho más en el cotidiano. Entonces, bueno, eso empieza también a mermar un poco lo que los estudiantes resisten y empiezan a decir, bueno, claramente acá hay un problema, ¿no? Claro, como que con el paso del Eh, ah, tiempo esa resistencia se fue borrando un poquito la del principio, claro, digamos. sí, sí, sí. Empiezan también a involucrarse más, a Ujú. preguntarnos más. Entonces, sobre todo de por ahí del sector que no bancaba o no se interesaba tanto, ¿no? Claro. Después un montón de compañeros que desde el primer momento dijeron sí, hay que ir, venían a las asambleas y demás. Ujú.
Muy bien, iba a preguntarte justamente eso, Zoe, ¿no? Porque hoy el acceso a las redes nos permite ver lo que va aconteciendo en distintos lugares. Hace poco vimos elecciones que se han dado en universidades, en facultades en Buenos Aires, y se empiezan a ver estos encontronazos con distintos grupos de jóvenes que en este caso acompañan las políticas del gobierno nacional frente a otros jóvenes que entienden que todo esto que está sucediendo afecta no solamente lo económico, en lo familiar, en lo personal, sino también que esto se traslada a lo que está pasando en las universidades. ¿Cómo se vive en la Universidad Nacional del Comahue? Porque esto lo podemos ver en distintos lugares. Bueno, con mi compañera, con Nati, somos egresados de la universidad en Córdoba, pero en distintas universidades como que va variando, ¿no? ¿Cómo lo palpás vos en la Universidad Nacional del Comahue? Bueno, acá, por ejemplo, tuvimos ahora en las elecciones de la FADEX, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, por primera vez se presentaba una lista libertaria, una lista que tuvo 64 votos, que fue la cuarta lejos, ¿no? Claro. Creo que eso habla un poco del acompañamiento que estaría teniendo dentro de las universidades este tipo de políticas, ¿no? Creo que habla un poco de lo que vemos los estudiantes, de que claramente hay un fuerte rechazo por políticas que lo único que hacen es no solo ajustar la universidad, sino ajustar nuestro bolsillo y nuestra capacidad de poder sostenernos como estudiantes que estudian, ¿no? Y trabajan al mismo tiempo, y que cada vez se hace más insostenible. En sí, digamos, esta es la primera facultad en la que se presentan como tal, o sea, que se arma la agrupación como tal. Sí. Aún no aparece, digamos, en otros lugares, pero sí sabemos que hay compañeros, ¿no? Yo acá en Viedma conozco compañeros que militan en la Libertad Avanza, Ujú. y se generan grandes debates, o se generaban en realidad en su momento, ya no se habla tanto. Ya directamente, eso iba a Pero Sí, perdón, Zoe. Iba a preguntar, ¿pensás que se ha ido perdiendo el diálogo ya, que directamente ya no se puede quizás intercambiar ideas? no sé, o sea, nosotros por lo menos en mi carrera, el que no debate, Sí, o sea, es difícil. totalmente, sí. Nosotros tenemos como el ejercicio del debate político muy Incorporado. marcado, es muy Ujú. necesario, ¿no? Pero sí cuesta, digamos, generar un diálogo, la verdad, porque realmente pensamos completamente distinto y además que hay un prejuicio ahí, ¿no? De que nosotros somos parásitos, o sea, ese es el nivel de discusión en algún punto, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, es complejo, la verdad. Pero esos mismos estudiantes de la Universidad Nacional del Partido Libertario son los que le dicen parásito a los otros. Claro, sí. Mm. Zoe, ¿cómo es la composición de tu familia? ¿Vos vivís con tus viejos? ¿Tenés hermanos que también asistan a la universidad? Sí, bueno, yo vivo con mis papás, los dos también fueron a la universidad por primera vez. Ellos son trabajadores sociales y bueno, y mi hermano está estudiando en La Plata, y bueno, y yo acá me quedé en Viedma, así que bueno, somos 4. Muy bien. Bueno, pregunto esto porque viste que o por lo menos a nosotros los adultos que somos tenemos un poco más de años, nos pasa que miramos a los jóvenes porque, claro, opinan o dicen lo que dicen porque todavía viven con sus viejos, ¿no? Que de hecho es una chicana que se le hace también a aquellos jóvenes libertarios que, claro, opinan lo que opinan porque seguramente los mantienen sus viejos, ¿no? Pero es una situación generalizada, ¿no? Todos los jóvenes están atravesando la misma situación, ¿no? Total. Y obviamente eso se ve en los hogares. Dentro de esa discusión que se da entre jóvenes, no hay un punto en común que dicen, che, la estamos pasando todos mal, ¿no? La situación económica nos atraviesa a todos, no solamente a peronistas o solamente a radicales, sino que nos atraviesa a todos. Esa discusión la pueden llegar a tener con otros que quizás no son tan quizás sobreideologizados, sino que bueno, claro, no son tan fundamentalistas, sino que tienen un poquito más de apertura con respecto a las ideas. ¿Llegan a tener ese diálogo de decir, che, estamos todos en la misma? Mira, nosotros por lo menos hacemos ese ejercicio justamente, Ujú. de charlar con todos los compañeros y que vaya más allá de quien
coincida completamente con una postura ideológica dentro de nuestras agrupaciones. Incluso hay compañeros que no se identifican con un partido político ni nada, sino que quieren ayudar a sus compañeros, ayudar a la universidad, y es la primera vez que empiezan a militar en un espacio, en una agrupación política. Entonces esas discusiones las damos todo el tiempo. Creo que eso ayuda muchísimo a conocer la realidad concreta de los estudiantes y cómo podemos desde la estudiantil aportar a esas discusiones y a mejorar la calidad de la trayectoria de ese estudiante en la universidad. Entonces creo que ese es un tema de hecho que sale muchísimo. Nosotros siempre que estamos charlando en el pasillo y demás, bueno, es la situación económica es insostenible, realmente es lo que más preocupa, y eso deriva en la situación más emocional, de salud mental de los estudiantes. Va completamente de la mano y es de los dos temas que más charlamos cuando hablamos con un compañero. La verdad que es muy preocupante, y bueno, y estamos como podemos, ¿no? Acompañándonos, pensando proyectos y después generando distintas actividades que puedan paliar un poco esa situación. Pero sí, en general charlamos todo el tiempo con todos los compañeros, hacemos ese ejercicio para saber qué es lo que necesitan, en qué lo podemos ayudar. Y bueno, y pensar en cómo es que desde el centro de estudiantes podemos hacer un aporte, desde la federación, en nuestro caso, el aporte que podamos hacer a los compañeros y compañeras. Si no, es muy difícil pensar una política estudiantil, digamos, si no estamos charlando todo el tiempo con nuestros compañeros. Correcto. Zoe, te hago una consulta en este contexto de bajo presupuesto universitario y demás. ¿Existen becas? O sea, ¿hay estudiantes becados o eso ya no existe más? No, sí. Hay distintos tipos de becas. Vos por un lado tenés las becas nacionales, que son Sí. las becas Progresar, Manuel Belgrano. Sí. De hecho, la ley de financiamiento lo que trabaja es que se actualicen esos montos. Esas becas están en 35.000 pesos, por ejemplo, la Progresar, que es la que más estudiantes abarca. Ujú. Esos 35.000 pesos básicamente lo que hacen es dar 28.000 durante los meses, y cuando termina el cuatrimestre, si cumpliste los requisitos, ahí depositarían todo lo demás, Ujú. la retención, digamos. Y después están las becas de la universidad como tal, ¿no? Las becas de la universidad que se dan, digamos, con lo que sería el presupuesto de la universidad, Ujú. son 1.000 becas de 80.500. Ujú. Eso está más interesante. Esto, bueno, si bien está un poco mejor y lo hemos podido hace poco aumentar, Sí, sigue siendo lo que se puede, o sea, lo que la universidad puede con el presupuesto que tiene. sí, claro. Claro. Entonces, bueno, 1.000 becas para alrededor de 35.000 Sí, estudiantes. eso te iba a decir, que en realidad debe haber muchísima más necesidad de 1000, ¿no? Pero... Exactamente. Pero bueno, es lo que se presupuesta y lo que la universidad puede sostener en el tiempo, además. Correcto. Bien. Entonces, bueno, esa es la política, digamos, de becas. Después tenés, obviamente, la beca de residencia o becas de emergencia para situaciones muy concretas que nos ha pasado, ¿no? De compañeros que necesitaban en un momento muy específico y se les ha gestionado. Pero bueno, esos serían como los tipos de becas que hay. Bien, Muy bien. gracias. Bueno, estás en una carrera en donde la rosca está, ¿no? Constante, la charla Sí. con la rosca, pero ¿tenés amistades que estén por fuera de la rosca, de la charla, que no les importe absolutamente? No te digo que no les importe absolutamente nada, pero que No la charla, participan. que la charla sea otra y que te digan otra vez la pesada de Zoe hablando de esto. ¿Tenés otras amistades de las cuales te puedas salir un poquito de la charla política? Sí, todo el tiempo, o sea, mis compañeros que son mis amigos en realidad, que son por fuera de la universidad, son artistas, muchos de ellos, entonces vivimos o escuchando música, hablando de lo que de cualquier otra cosa. Igualmente también con mis compañeros de agrupación, que son con los que estamos más día a día, que uno ya se vuelve amigo también. Sí. Siempre decimos, bueno, a ver, a partir de esta hora no se habla más de rosca y de lo que pasa en la uni, hablemos de cualquier otra cosa.
Claro, es que si no, no podés Siempre salir de uno ahí. como que se le escapa, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, obvio. Además somos pibes, o sea, Pero concretamente, claro. somos todos re chicos. Así que nada, hacemos un montón de otras cosas más allá de estar todo el día en esto. A veces es como complicado sacarse el chip, es una realidad, porque uno está todo el día, ¿no? Tratando Porque de te resolver atraviesa. cosas y demás. Pero sí, no, hay momentos en donde decimos, a ver, desconectemos completamente y tratamos de cumplir con no hablar de la universidad o de política y listo. Te preguntaba, Zoe, porque digo, el que no está politizado, el que no está... la pregunta en realidad va apuntado más si nosotros los adultos, siempre digo lo mismo, juzgamos a los jóvenes sin entender la situación que están atravesando, sin entender las vivencias de cada uno. Pero la pregunta es, a mí me pasa como adulto que veo que la juventud no le interesa lo que está pasando, no le interesa la cuestión política, no le interesa ver qué es lo que pasa, que las discusiones van por otro lado, pero de repente, conversando con vos, nos damos cuenta que sí, che, pero hay jóvenes Hay un que montón, realmente sí. les importa esto. Por eso te pregunto, ¿vos ves a nivel general que a la juventud la política no la atraviesa tanto, no le importa tanto, que están en otros puntos de interés? ¿O realmente la política hoy los atraviesa casi a todos los jóvenes? Mira, yo con eso lo que siento y lo que veo en realidad es que lo que sucedió es que la política no interpelaba a los pibes porque no les estaba hablando a ellos. Entonces, ¿de qué forma iba a haber, o cómo los pibes se van a interpelar, cómo van a participar o querer hablar de política si nadie dijo nada de los estudiantes, nadie dice nada de los jóvenes, de lo que les está pasando, de cómo resolver sus problemas? Cuando uno se acerca a hablar o convivimos, ¿no? Todo el tiempo con pibes de distintas edades. De hecho, nosotros vamos mucho a escuelas secundarias también a acompañar la organización de los centros de estudiantes en las escuelas y demás. Los pibes tienen un montón de cosas para decir. Después a uno le puede gustar más, menos, cómo lo dicen, qué es lo que transmiten. Uno podría decir, bueno, acá, no sé, le está errando o no, o lo que sea, la cuestión más histórica, lo que sea. Pero por lo menos está tratando de expresar un malestar o algo que le está pasando, que le pasa a su familia. Y uno tiene que saber decodificar en todo caso eso. Ujú. Em, no sé, a mí me pasa un poco eso. Yo no creo que los pibes no estén interesados, sino que muchas veces no han encontrado un lugar, no han encontrado quienes los escuchen realmente y quienes hagan algo por ellos. Nos pasa mucho que últimamente nos dicen, gracias por mirarnos a los ojos, gracias por escuchar realmente lo que nos pasa. O sea, estamos a ese nivel, digamos, a veces de situación en la que somos justamente juzgados antes de escuchar qué es lo que tenemos para decir. Entonces, todo eso generó que los pibes muchas veces generen esa apatía, digamos, a la política o la vean desde lejos. Y lo que nosotros estamos trabajando justamente es lo contrario, la política puede ser otra cosa, sirve para resolver problemas, sirve para pensar cómo construir una salida colectiva. Que eso es necesario, que no es salvarse solo, no es andar por la vida solo, siempre tenemos a un otro ahí que nos acompaña. Entonces, bueno, todas esas cosas son algo que creo que trabajamos mucho nosotros y que la posibilidad de que haya jóvenes protagonistas en distintos lugares y en distintos espacios de discusión política tiene que ver con eso, ¿no? Y es una realidad. Milei interpela, digamos, a la juventud justamente por eso, porque pone en discusión ese malestar que probablemente tenían muchos jóvenes y nadie lo estaba diciendo. Nos toca, en todo caso, a los demás hacernos cargo y empezar a discutir, bueno, qué es lo que nos está pasando, qué le pasa a la juventud y construir una alternativa posible, una alternativa real que contenga a todos. Totalmente. Porque claro, claramente vas una importante
parte de la base electoral que terminó dándole el triunfo a Javier Milei, respondía a los jóvenes, pero sobre todo también a los jóvenes varones, ¿no? Y en esto quiero preguntarte, en esta situación, seguramente compañeros y compañeras, me imagino que militan más compañeras que compañeros en tu caso. En el caso de sí somos mayoría mujeres, está bastante repartido igual, Ujú. pero sí, bueno, se dio el caso de esta construcción de federación en el que somos todas chicas en la conducción, todas compañeras que también además fuimos presidentas de los centros de estudiantes. Hoy en el Comahue, por ejemplo, solamente hay 2 centros de estudiantes presididos por varones. Todos los demás centros, son 17 facultades, todos los demás son todas presididas por Qué mujeres. loco eso. Em, y eso habla un poco de que nos hemos puesto al frente, que le hemos puesto cuerpo y construimos organizaciones, eso es una realidad. Em, sí, obviamente que hay un montón de compañeros también. No se dio en realidad la situación. No lo vemos como algo obligatorio, como, bueno, a ver, tiene que ir una chica. Claro, no, para Pero, nada. pero sí se dio de esta forma y es una realidad. Hoy somos muchas compañeras las que estamos al frente de los espacios gremiales. Y creo que en otro momento no hubiera sido tan natural como lo es ahora, ¿no? Que haya tantas compañeras mujeres en roles de conducción en la universidad como en el ámbito estudiantil. No sé si pasaba en otros momentos, o si había muchas compañeras, después el que conducía era un varón, ¿no? Claro. Entonces, porque eso también sucedía mucho. Ujú. Entonces, creo que hoy estamos en un momento distinto desde ese lado y que a pesar de como una especie de oleada nueva de machismo y de violencia, seguimos estando acá dando esa discusión y tratando de interpelar de otra forma a los compañeros, si se quiere, para que nada, podamos construir otras formas, otras prácticas políticas, me parece, más allá em, digamos, de lo ideológico. Creo que lo que importa también es construir otra práctica y que las representaciones son legítimas, más allá de quién esté, pero que hoy justamente somos compañeras las que hemos asumido esos lugares de conducción y que también merecemos ese reconocimiento. Totalmente. Zoe, nuevamente el agradecimiento por estos minutos de conversar con nosotros. Las felicitaciones nuevamente por este nuevo espacio que ocupas. Y te voy a ser sincero y te digo la verdad que me esperanza un montón poder dialogar con jóvenes con la claridad en que explicás las cosas. Y la verdad que me genera como una otra mirada, otra perspectiva de lo que puede llegar a pasar de aquí a futuro. Y está bueno que los jóvenes empiecen a asumir ese rol de involucrarse de lleno como lo haces vos y seguramente tantos compañeros y compañeras que te están acompañando. Así que el agradecimiento por eso también y felicitaciones y seguramente nos estaremos cruzando hoy en la marcha. Listo. Muchas gracias por el Gracias, Zoe. espacio, que también es súper importante para nosotros poder estar siempre dando la voz de los estudiantes. Muchas gracias. Un abrazo muy Gracias. grande. Estuvimos conversando con Zoe Estigarribia, presidenta de la Federación justamente de Estudiantes de Universitarios del Comahue, bueno, que hace poquito asumió este nuevo rol. Y bueno, queríamos también, habíamos hablado con De todas adultos. las aristas. Claro, habíamos hablado con adultos dentro justamente de lo que está pasando a nivel universitario. Queríamos tener la voz también de un estudiante, ver qué es lo que pasa, qué sucede con esto, con las ausencias de las clases, con el atraso también en algunas cuestiones que, bueno, lógicamente van impactando. Hoy hay una marcha, seguramente.